En el corazón de una vibrante y bulliciosa Ciudad de México, donde las calles pulsan con vida y el aire está impregnado tanto de historia como de ambición, persiste una pregunta como un fantasma. ¿Qué pasaría si la persona que amabas te traicionara, dejando una herida abierta que el tiempo nunca podría sanar? La ciudad, con su mezcla de color y caos, sirve de telón de fondo a la historia de Esteban Valdés, un hombre atrapado en las garras del desamor y la venganza, lidiando con el espectro de su pasado. A medida que el sol se sumía bajo el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, Esteban se encontraba en el balcón de su opulento penthouse, su corazón pesado con recuerdos de traición que cortaban más profundo que cualquier cuchillo. Esteban no era solo un hombre de riqueza, era un hombre de sueños, alguien que una vez imaginó un futuro lleno de amor y risas junto a Camila Ríos, la mujer que alguna vez había reclamado su corazón. Pero los sueños pueden romperse tan fácilmente como el vidrio, y la traición de Camila se sentía como fragmentos que perforaban su alma. Ella lo había dejado por Gabriel Méndez, un poderoso empresario, destrozando la vida que habían imaginado juntos. Ahora, la invitación a su lujosa boda se burlaba de él desde la mesa, un cruel recordatorio de lo que había perdido. En ese momento, Esteban era vulnerable, despojado de su orgullo y dejado con un ardiente deseo de venganza, no solo contra Camila, sino contra el mundo que le había dado la espalda. En medio de su tormento, una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Esteban, un plan. Necesitaba una esposa, una pareja temporal que pudiera ayudarlo a recuperar su dignidad y mostrarle a Camila que había seguido adelante. Fue entonces cuando Isabel Ortega entró en su vida, una joven cuyas propias luchas reflejaban su dolor de maneras inesperadas. Isabel trabajaba como empleada doméstica en la casa de Camila, su vida un contraste marcado con la existencia opulenta de Esteban. Era una luchadora, equilibrando múltiples trabajos para pagar los gastos médicos de su madre enferma, sus sueños de una vida mejor desvaneciéndose como la neblina matutina. Isabel era vulnerable, pero resistente, encarnando el espíritu de tantos que se atrevían a soñar a pesar de sus circunstancias. Cuando Esteban se acercó a ella con su inusual propuesta, un matrimonio de conveniencia por 6 meses a cambio de la atención médica que su madre necesitaba con desesperación, se sintió como un salvavidas lanzado a una persona que se ahoga. Isabel dudó, dividida entre la desesperación práctica de su situación y el tumulto emocional de casarse con un extraño. Pero el peso de la enfermedad de su madre presionaba fuertemente su corazón, y se encontró aceptando el acuerdo, sin ser consciente del viaje emocional que le esperaba. A medida que Isabel ingresaba en el mundo de Esteban, experimentó una transformación que era tanto sobre la apariencia como sobre el autodescubrimiento. Bajo la guía de Esteban, aprendió las sutilezas de la alta sociedad, etiqueta, moda y el arte de la conversación. Cada lección era un paso alejado de su antiguo yo, una liberación de las capas de dificultades que habían definido su existencia. Sin embargo, bajo la superficie, Isabel comenzó a sentir el dolor de Esteban, una herida profunda que reflejaba sus propias luchas. Mientras su matrimonio comenzaba como una fachada, el camino por delante prometía ser todo menos superficial. La noche de su boda llegó, un contraste marcado con las ceremonias llenas de amor que uno ve en los cuentos de hadas. Estuvieron uno al lado del otro, intercambiando votos que se sentían vacíos en una habitación llena de invitados que creían en la ilusión de su amor. Pero fue durante su noche de bodas que los frágiles hilos de su acuerdo comenzaron a deshacerse. Mientras Isabel contemplaba el destello de su nuevo anillo, sintió una inquietud en Esteban que la dejó cuestionando la realidad de su unión. Fue entonces cuando él reveló la verdad sobre Camila, una revelación que sacudió los cimientos mismos de su relación. Ella no solo lo había traicionado, había orquestado su caída, dejándolo con una reputación mancillada y un corazón lleno de amargura. Isabel, que alguna vez vio a Esteban como meramente un medio para un fin, ahora comenzaba a entender la profundidad de su sufrimiento. Por primera vez, lo vio como una persona, imperfecto pero real, alguien que lo había perdido todo. La conexión emocional que floreció entre ellos fue inesperada pero innegable. Sus días juntos se transformaron de mera compañía en una asociación impregnada de vulnerabilidades compartidas y sueños de lo que podría ser. El espíritu de Isabel comenzó a elevarse a medida que descubría su propia fuerza, desafiando las normas sociales que dictaban su valor y lugar en el mundo. Pero justo cuando su vínculo se profundizaba, el espectro de Camila se cernía grande, regresando como una tempestad para interrumpir su frágil paz.
Durante una lujosa fiesta, ella los confrontó, lanzando insultos que cortaban profundo, desafiando la nueva felicidad de Esteban. En ese momento, Isabel encontró su voz, defendiendo no solo a sí misma sino al amor que había florecido inesperadamente entre ellos. Fue un punto de inflexión, un momento de empoderamiento que cambió la dinámica de su relación. Esteban, lleno de orgullo por la feroz defensa de Isabel, comenzó a verla no solo como una esposa temporal, sino como una igual, una socia en el sentido más verdadero. A medida que su contrato llegaba a su fin, una realización agridulce se asentó sobre Isabel. Ella había entrado en este acuerdo con la intención de escapar de su pasado, pero al hacerlo, había construido inadvertidamente un futuro lleno de amor y posibilidades. Cuando llegó el momento de discutir el final de su matrimonio, el miedo a la separación apretó su corazón. La confesión de Esteban, que ya no veía su unión como meramente contractual, envió ondas de choque a través de ella. Por primera vez, él expresó la verdad que ambos habían eludido. Él la quería, no solo como una solución temporal, sino como una pareja de por vida. Con las emociones a flor de piel, Isabel se encontró en una encrucijada. ¿Dejaría ir la red de seguridad que inicialmente la había atraído, o daría el salto hacia lo desconocido, abrazando el amor que había florecido contra todo pronóstico? El peso emocional de su viaje se cristalizó en ese momento, una culminación de dolor, sanación y el poder transformador del amor. Al final, Esteban e Isabel renovaron sus votos, no bajo la fachada de un contrato, sino en una celebración genuina de su amor. Su viaje había estado lleno de pruebas, pero también había forjado un vínculo que trascendía sus motivos iniciales. Esteban aprendió que la verdadera fuerza radica en la vulnerabilidad y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, mientras que Isabel descubrió su propio valor, elevándose por encima de sus circunstancias para reclamar un futuro lleno de promesas. Mientras estaban juntos, de la mano, las luces de Ciudad de México titilaban como estrellas, un recordatorio de que a veces el camino hacia el amor está pavimentado con desamor y las conexiones más profundas nacen de los comienzos más improbables. Frente a la traición, habían encontrado la redención, demostrando que el amor podía de hecho florecer de las cenizas de la desesperación. Y mientras la noche los envolvía, dieron un paso hacia un nuevo comienzo, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara juntos. A medida que la emoción inicial de su boda se desvanecía, Esteban e Isabel se encontraron navegando un delicado equilibrio de emociones. Su arreglo, una vez puramente transaccional, comenzó a adquirir una compleja capa de intimidad que no habían anticipado. Sin embargo, las sombras de sus pasados se cernían sobre ellos, amenazando con deshacer el vínculo que estaban construyendo lentamente. La primera prueba real de su relación llegó cuando el pasado de Esteban regresó con venganza. Gabriel Méndez, el nuevo esposo de Camila y un hombre cuya ambición rivalizaba con la de Esteban, no era alguien con quien jugar. Gabriel, al percibir la vulnerabilidad en Esteban, inició una campaña para socavarlo, intentando persuadir a socios comerciales y amigos potenciales de que Esteban no era confiable e incapaz de liderar. Los susurros de duda se propagaron como un incendio, encendiendo la inseguridad en Esteban y obligando a Isabel a ser testigo del hombre que había llegado a admirar luchando con sus propios demonios. La ira de Esteban burbujeaba bajo la superficie, pero era el miedo a perderlo todo de nuevo lo que lo carcomía. Había luchado con uñas y dientes para reconstruir su reputación y su vida, y ahora sentía que el suelo se movía bajo sus pies una vez más. Comenzó a retirarse, refugiándose en sí mismo, dejando a Isabel lidiando con la soledad que venía de estar casada con un hombre agobiado por su pasado. Ella podía ver el peso en sus hombros, sentía la distancia creciendo entre ellos, y le rompía el corazón. Los propios desafíos de Isabel no estaban lejos. La ayuda financiera que Esteban había prometido para los gastos médicos de su madre estaba condicionada a que su matrimonio se mantuviera intacto. A medida que las dudas sobre su futuro se insinuaban en su mente, también lo hacía el miedo de que la salud de su madre pudiera deteriorarse sin los fondos necesarios. En medio de su tormento emocional, Isabel se encontró cuestionando si había tomado la decisión correcta al casarse con Esteban. Había llegado a preocuparse profundamente por él, pero el espectro de su contrato sobrevolaba su corazón como una nube oscura, amenazando con llover sobre el amor incipiente que estaban cultivando. A medida que las tensiones escalaban, un nuevo personaje entró en escena: Lucía, la amiga de la infancia de Isabel y una feroz defensora de los derechos de las mujeres.
Lucía siempre había sido una fuente de fortaleza para Isabel, pero ahora se convirtió en una voz de razón en la tormenta de incertidumbre. Instó a Isabel a tomar el control de su vida, a reconocer que su valor no estaba solo ligado a su relación con Esteban. Tenía que luchar por sí misma. Isabel le dijo durante una de sus reuniones secretas en un café: no dejes que él sea tu única fuente de fortaleza. Eres más fuerte de lo que piensas. Sus palabras resonaron en Isabel, encendiendo un fuego dentro de ella. Comenzó a explorar formas de afirmar su independencia, aceptando trabajos independientes que le permitieran ganar un poco de su propio dinero. Con cada paso que daba, las sombras de la duda comenzaban a retroceder, reemplazadas por un sentido de agencia que había creído perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, con la nueva fortaleza vino el miedo de perder a Esteban, el hombre que se había convertido inesperadamente en su compañero y confidente. Esteban, también, enfrentaba su propia crisis. Cuanto más caía en la desesperación por los ataques de Gabriel, más se distanciaba de Isabel, creyendo que la estaba protegiendo de su tumulto. Su orgullo había sido herido, y sentía que la estaba arrastrando a un mundo de conflicto que no podía controlar. Esta autoimpuesta aislamiento llevó a momentos de vulnerabilidad en los que cuestionaba si era digno del amor de Isabel. Una vez había sido un hombre de sueños, pero ahora se encontraba atormentado por el fantasma de una vida que ya no podía alcanzar. Una noche, después de una confrontación particularmente dura con Gabriel, Esteban regresó a casa sintiéndose derrotado. Encontró a Isabel sentada en el balcón, mirando las luces de la ciudad con una expresión preocupada. La vista de ella, un recordatorio del calor que anhelaba, tiró de sus cuerdas del corazón. «Lo siento», dijo, su voz apenas un susurro. «Te estoy arrastrando a mi lío». Isabel se volvió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «No me estás arrastrando. Yo elegí esto, Esteban. Pero necesito que me dejes entrar. Estamos en esto juntos». Sus palabras resonaron dentro de él, eran un salvavidas que no se había dado cuenta de que necesitaba. Justo cuando su conexión comenzaba a sanar, el espectro de la traición regresó en una forma diferente. El trabajo independiente de Isabel la llevó a contactar a un poderoso empresario que tenía conexiones con Gabriel. Al principio, parecía un posible aliado, ofreciéndole a Isabel oportunidades para expandir sus ingresos y su influencia. Sin embargo, a medida que comenzaba a mostrar interés en ella más allá de la capacidad profesional, Isabel sintió un dolor de culpa. Estaba traicionando a Esteban, el hombre que tanto la había ayudado, al entretener esta nueva atención. Dividida entre su creciente independencia y su lealtad a Esteban, Isabel se encontró en un dilema moral. Se confió a Lucía, quien la animó a explorar sus propias ambiciones. «Mereces brillar, Isabel. Pero no olvides quién te apoyó cuando más lo necesitabas. Ten cuidado». Las palabras pesaban sobre ella, dejándola cuestionar su camino y las posibles consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, las inseguridades de Esteban se agravaban al notar los sutiles cambios en Isabel. Ella se estaba volviendo más segura, más asertiva, y no podía evitar preguntarse si pronto lo superaría. La idea, antes reconfortante, de su matrimonio se convirtió en una fuente de ansiedad, mientras luchaba con el miedo de quedarse atrás. Cada vez que Isabel salía para una reunión, el persistente pensamiento de su posible traición le carcomía, amplificando sus dudas y aumentando la distancia entre ellos. En un momento de debilidad, Esteban confrontó a Isabel, su voz impregnada de frustración. «Estás cambiando, Isabel. Lo siento. ¿Y si decides que ya no me necesitas?» Las palabras flotaron en el aire, pesadas con miedos no expresados. Isabel, sorprendida, sintió que su corazón se aceleraba. «No te estoy dejando, Esteban. Estoy tratando de encontrar mi lugar en este mundo. Pensé que eso era lo que querías para mí». Su silencio hablaba volúmenes. Estaban al borde de un punto de quiebre, ambos temerosos de dar el paso que podría acercarlos o separarlos. La tensión emocional que había estado acumulándose finalmente estalló durante una fiesta organizada por Gabriel, supuestamente para celebrar un nuevo emprendimiento. Tanto Esteban como Isabel estaban presentes, pero su frente una vez unido comenzó a agrietarse bajo la presión de inseguridades ocultas. Gabriel, siempre el provocador,
aprovechó la oportunidad para sembrar discordia, atacando las vulnerabilidades de Esteban con comentarios cortantes que dejaron la sala zumbando de tensión. Isabel, sintiendo un sentido de lealtad hacia Esteban que trascendía su arreglo inicial, se encontró dando un paso adelante para defenderlo. No entiendes qué tipo de hombre es, Gabriel. Ha luchado contra la oscuridad para reconstruirse, y tus intentos de derribarlo son patéticos. La sala se quedó en silencio, todos los ojos en ella mientras se mantenía firme, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Esteban miró a Isabel, una mezcla de sorpresa y orgullo inundándolo. En ese electrizante momento, se dio cuenta de la fuerza de su vínculo. Pero, a medida que los aplausos del público estallaban a su alrededor, también era un recordatorio contundente de su posición precaria. ¿Resistiría esta nueva solidaridad los desafíos venideros, o los fantasmas de sus pasados seguirían persiguiéndolos, desgastando la frágil conexión que habían trabajado tan duro para construir? A medida que la fiesta continuaba, las apuestas aumentaban. La montaña rusa emocional apenas había comenzado, pero tanto Esteban como Isabel entendían que el camino por delante requeriría que enfrentaran sus miedos más profundos, confrontaran la dolorosa verdad de sus traiciones pasadas y, en última instancia, decidieran qué tipo de futuro querían crear juntos. Se necesitaría resiliencia, valentía y fe inquebrantable el uno en el otro para navegar las turbulentas aguas que se avecinaban. Juntos, tendrían que redefinir lo que significaba el amor para ellos, en un mundo que parecía decidido a separarlos. A medida que la fiesta se desarrollaba a su alrededor, la atmósfera crujía de tensión, y Esteban e Isabel estaban al borde de un cambio monumental en su relación. Las provocaciones de Gabriel habían tocado un nervio, y el aire estaba espeso con temores y aspiraciones no expresadas. La defensa apasionada de Isabel hacia Esteban no solo lo sorprendió, sino que encendió una chispa de esperanza en su corazón. Sin embargo, esa chispa fue rápidamente ensombrecida por la creciente realización de que sus desafíos estaban lejos de haber terminado. En los días posteriores a la fiesta, Gabriel intensificó su campaña contra Esteban. Una serie de filtraciones orquestadas comenzaron a surgir, cada una más dañina que la anterior. Rumores de mala gestión financiera en la empresa de Esteban se propagaron como un incendio, sembrando desconfianza entre sus socios. La base una vez sólida que había construido con tanto esfuerzo ahora temblaba bajo el peso de estos nuevos ataques, dejándolo sintiéndose vulnerable y expuesto. Cada día traía nuevos informes que desgastaban su reputación, y con cada pieza de chisme dañino, la confianza de Esteban se desvanecía. Con su estado emocional deteriorándose, Esteban comenzó a aislarse aún más, refugiándose en el trabajo como un medio de escape. Pasaba largas horas en la oficina, revisando documentos financieros, tratando de encontrar una manera de contrarrestar las mentiras que se tejían sobre él. Pero cuanto más tiempo pasaba lejos de Isabel, más sentía que ella se le escurría entre los dedos. A pesar de sus reassurances, la distancia entre ellos creció, y él pudo sentir que la presión comenzaba a afectar a ella. Isabel, sintiendo el peso de su silencio, luchaba con sus propias inseguridades. Mientras tanto, el trabajo independiente de Isabel estaba floreciendo, pero con ello venían nuevos desafíos. El poderoso empresario que había mostrado interés en ella comenzó a presionar por algo más que una relación profesional. Su atención se volvió cada vez más posesiva, lo que hizo sentir incómoda a Isabel. Era encantador e influyente, pero detrás de su exterior pulido había una insidiosidad que comenzó a salir a la luz durante sus reuniones. A menudo hacía comentarios velados sobre Esteban, sugiriendo que él estaba por debajo de ella y que podría lograr mucho más sin él. Las insinuaciones crearon una tensión desgastante en la mente de Isabel, mientras luchaba con su creciente independencia y su lealtad hacia Esteban. Lucía, siempre la feroz defensora de los derechos de Isabel, notó los cambios en su amiga. Durante una de sus reuniones improvisadas en el café, se inclinó hacia adelante, la preocupación grabada en su rostro. No eres tú misma últimamente, Isabel. Sé que estás tratando de mantenerte por tu cuenta, pero no dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Tienes todo el derecho de perseguir tus aspiraciones sin sentirte culpable por las luchas de Esteban. Pero ten cuidado con el precio de la ambición, puede nublar tu juicio. Isabel asintió, sintiendo el peso de las palabras de Lucía. Sin embargo, con cada día que pasaba, se encontraba cuestionando dónde estaban sus lealtades.
La tensión en su matrimonio era palpable, y el atractivo del éxito comenzó a susurrar dulcemente en su oído. Los avances del empresario eran tentadores, cada reunión presentando oportunidades que prometían elevar su carrera. Pero con cada paso que daba hacia la independencia, sentía que la tela de su relación con Esteban se deshilachaba aún más. Esteban, por su parte, era consciente de la distancia, pero estaba demasiado consumido por sus propias inseguridades para acercarse. Pasaba noches en vela preocupándose por Isabel, preguntándose si realmente elegiría una vida lejos de él. Los ecos inquietantes de las palabras de Gabriel resonaban en su mente, amplificando sus dudas. Parecía que todo por lo que había trabajado se estaba desmoronando, y temía perder a la única persona que había llegado a significar tanto para él. Cuando Isabel finalmente confrontó a Esteban sobre el creciente silencio entre ellos, fue bajo la tenue luz de su sala de estar, con sombras danzando en las paredes. «Está cerrándome la puerta, Esteban», dijo, su voz temblando con una mezcla de ira y dolor. «No puedo ayudarte si no me dejas entrar. Se supone que debemos ser socios». Esteban desvió la mirada, su corazón pesado de vergüenza. «Pensé que te estaba protegiendo. No quería arrastrarte a mi lío. Te mereces algo mejor que esto». «¿Mejor que tú?» La voz de Isabel se rompió. «No eres una carga. Eres mi esposo. Se supone que debemos enfrentar esto juntos». La emoción cruda colgaba densa en el aire, y por un momento, simplemente se miraron, cada uno lidiando con la verdad de su situación. A medida que la noche avanzaba, Esteban tomó la decisión de abrirse sobre los rumores y el miedo que lo atormentaban. Reveló la magnitud de las maquinaciones de Gabriel, los susurros que se habían propagado como un incendio, y el costo que había tenido en su espíritu. Isabel escuchó atentamente, su corazón doliendo por el hombre que había llegado a amar. Podía ver las grietas en su fachada, el miedo profundamente arraigado que amenazaba con consumirlo. Pero justo cuando comenzaron a encontrar un terreno común, emergió un giro inesperado. Una pieza de información surgió que dejó a Esteban aturdido. Gabriel había logrado asegurar un importante acuerdo comercial con un inversionista mayor, uno que anteriormente había estado en negociaciones con Esteban. La traición no solo era personal, era profesional y se sentía como un cuchillo en el estómago. Esteban sabía que este acuerdo podría ser una sentencia de muerte para su empresa. En medio de este caos, Isabel recibió una llamada telefónica inesperada del empresario con el que había estado trabajando. Quería reunirse urgentemente, insinuando una posible colaboración que podría elevar su estatus en la industria. Sintió una oleada de emoción, pero al colgar el teléfono, una ola de culpa la abrumó. ¿Realmente estaba dispuesta a considerar esto en medio del mundo desmoronándose de Esteban? La agitación emocional era abrumadora. Isabel se encontraba en una encrucijada, dividida entre su lealtad a Esteban y la seductora promesa de éxito. Su nueva independencia se sentía embriagadora, pero venía con un precio que podría poner en peligro la misma base de su matrimonio. Mientras tanto, Esteban, lidiando con la inminente pérdida de su negocio, se encontraba en un punto de inflexión. Tenía que decidir si luchar contra la traición de Gabriel o permitir que el peso de sus miedos lo aplastara. La idea de perder a Isabel era insoportable, pero se preguntaba si ya la había perdido en sus intentos de protegerla de sus luchas. A medida que los días se convertían en un borroso mar de ansiedad e incertidumbre, la pareja enfrentaba un ajuste de cuentas que pondría a prueba no solo su relación, sino también sus identidades individuales. Tendrían que confrontar los miedos profundamente arraigados que los habían mantenido separados, reevaluar sus valores y, en última instancia, decidir qué tipo de vida querían construir juntos en medio del caos que amenazaba con hundirlos. Las apuestas nunca habían sido tan altas, y con cada desafío, las sombras de la traición se cernían más grandes. En un mundo donde la ambición chocaba con la lealtad, Esteban e Isabel se vieron obligados a navegar por un paisaje traicionero de emociones, decisiones y las dolorosas verdades de sus pasados. El viaje por delante requeriría que confrontaran sus miedos más profundos, enfrentaran los fantasmas de la traición y, en última instancia, redefinieran lo que significaba el amor y la asociación en un mundo que parecía decidido a separarlos. A medida que pasaban los días, el peso de la incertidumbre presionaba fuertemente sobre Isabel y Esteban. La tensión en su hogar crecía palpable,
cada momento teñido con los sentimientos no expresados que se habían acumulado como polvo en los rincones de sus vidas. Pero todo cambió cuando una sola llamada telefónica hizo añicos el frágil equilibrio al que se habían aferrado. Era tarde una noche cuando Esteban recibió un golpe inesperado en la puerta. La abrió y se encontró con un rostro familiar, un viejo amigo de la universidad, Javier, que había regresado recientemente a la ciudad. La presencia de Javier fue una bienvenida distracción, pero a medida que se acomodaban en la sala de estar, Esteban no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Después de unos minutos de charla casual, Javier se inclinó, su expresión seria. «Esteban, necesito decirte algo», comenzó, su voz baja. «He estado escuchando cosas sobre Gabriel. Es peor de lo que piensas». Esteban sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?» «Gabriel ha estado usando los problemas financieros de tu empresa para posicionarse como la única opción viable para los inversionistas. Ha estado esparciendo rumores, sí, pero también ha estado trabajando entre bastidores para sabotear tus acuerdos. Tengo pruebas, correos electrónicos, documentos. No podía quedarme de brazos cruzados y mirar». El momento colgó en el aire, cargado con el peso de la revelación. El corazón de Esteban se aceleró. Este era el punto de inflexión que había estado esperando sin saberlo, el salvavidas lanzado a las oscuras aguas de la desesperación que amenazaban con ahogarlo. A medida que Javier compartía los detalles, Esteban sintió una oleada de emociones, ira, traición y una claridad inesperada. Había estado tan consumido por sus propios miedos que no había logrado ver el panorama completo. Las manipulaciones de Gabriel no eran solo un ataque personal, eran un esfuerzo calculado para destruir todo lo que Esteban había construido. Pero esta información lo cambió todo. Esteban preguntó, con su voz temblando entre gratitud y frustración, ¿por qué no se lo había dicho antes? Javier respondió, con ojos sinceros, que no tenía las pruebas hasta hace poco. Pero ahora que las tenía, podía luchar de vuelta. No tenía que dejar que él ganara. En ese momento, Esteban sintió que comenzaba una transformación dentro de él. Las dudas que habían estado fermentando en su mente empezaron a disolverse, reemplazadas por una feroz determinación. Ahora entendía que había estado luchando una batalla en dos frentes, contra la traición de Gabriel y contra sus propias inseguridades paralizantes. Pero con este nuevo conocimiento, podía reclamar el control sobre su vida y su empresa. Mientras tanto, Isabel se enfrentaba a su propio cruce de caminos. La urgencia de la llamada del empresario la había llevado a un punto de inflexión. Había pasado días contemplando si aceptar su propuesta, una colaboración que prometía elevar su carrera, pero que también amenazaba con profundizar la brecha entre ella y Esteban. En el café, Lucía le había instado a ser cautelosa, a proteger su corazón incluso mientras perseguía sus ambiciones. Esa noche, mientras Esteban procesaba las revelaciones de Javier, Isabel recibió un mensaje del empresario, exigiendo una respuesta. Con el corazón acelerado, miró a Esteban, que estaba sentado al otro lado de la habitación, con el ceño fruncido en concentración. Por primera vez en semanas, sintió un destello de esperanza. Quizás este momento podría ser el catalizador para el cambio, para ambos. Al unirse a Esteban en el sofá, inhaló profundamente, reuniendo sus pensamientos. Le dijo que necesitaba hablar con él sobre algo importante, con la voz firme. Él levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y nueva determinación. Respondió que también tenía algo que compartir. Acababa de enterarse de cuán profunda era la traición de Gabriel. Isabel sintió que su corazón se detenía un momento. La atmósfera en la habitación cambió mientras compartían sus verdades, cada revelación entrelazando sus caminos más cerca. A medida que Esteban detallaba la extensión de los planes de Gabriel, Isabel sintió el peso de sus propias decisiones presionando sobre ella. Se dio cuenta de que su búsqueda de independencia había estado ensombrecida por la inseguridad, y ahora, con Esteban listo para luchar de vuelta, se sintió obligada a estar a su lado. Admitió, con la voz temblorosa, que le habían ofrecido una colaboración. Podría cambiarlo todo para ella, pero no podía hacerlo sin él. Quería apoyarlo y quería que enfrentaran esto juntos. La vulnerabilidad en su voz resonó en Esteban.
Había estado tan enfocado en sus luchas que no había reconocido sus aspiraciones. El miedo de perderla lo había cegado, pero ahora podía ver la fuerza de su asociación. Esteban le dijo que quería que persiguiera sus sueños, pero necesitaba que le prometiera que lo harían juntos. No podía luchar esta batalla solo, y no quería que ella sintiera que tenía que elegir entre su carrera y su matrimonio. Isabel asintió, sintiendo un aumento de emoción, con lágrimas en los ojos. Prometió que enfrentarían esto como un equipo. Con eso, surgió una nueva determinación entre ellos. Pasaron la noche haciendo estrategias, creando un plan para contrarrestar la traición de Gabriel y reforzar los cimientos de su relación. No permitirían que el miedo dictara sus decisiones más. Las apuestas eran altas, pero sentían un renovado sentido de propósito, listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Al día siguiente, Esteban se comunicó con sus inversionistas, armado con las pruebas que Javier había proporcionado. Presentó un frente unido, mostrando los logros de su empresa y la verdad detrás del engaño de Gabriel. Mientras hablaba, sintió una oleada de confianza que lo había eludido durante mucho tiempo. Esto no era solo sobre salvar su negocio, era sobre reclamar su narrativa, y al hacerlo, encontró un renovado sentido de autoestima. Isabel también asumió su poder. Informó al empresario que no aceptaría su oferta a menos que incluyera a Esteban como socio en el proyecto. Esta decisión solidificó su compromiso con su matrimonio y reafirmó su creencia en sus aspiraciones compartidas. A medida que los días transcurrían, la pareja enfrentó la represalia de Gabriel de frente, pero con cada desafío que superaban, se encontraban creciendo más fuertes juntos. La turbulencia emocional que había amenazado con separarlos se convirtió en un catalizador para su transformación. Aprendieron a comunicarse abiertamente, a apoyarse con fervor y a abrazar el viaje impredecible de sus vidas. El punto de inflexión no solo había cambiado el curso de su historia, sino que también había iluminado un camino hacia adelante, uno donde la ambición y la lealtad podían coexistir, donde el amor podía florecer en medio de la adversidad. Habían enfrentado las sombras de la traición, emergido más fuertes y ahora estaban listos para enfrentar lo que viniera, mano a mano. Las apuestas seguían siendo altas, pero juntos eran una fuerza a tener en cuenta, su vínculo fortalecido por las pruebas que habían soportado. A medida que el sol se ponía detrás del horizonte, proyectando largas sombras sobre la ciudad, Esteban e Isabel se prepararon para la confrontación que se avecinaba. El peso de su determinación compartida persistía como una cuerda tensa, vibrando con la promesa tanto de conflicto como de resolución. Cada momento que pasaba los acercaba más al inevitable choque con Gabriel, un hombre que había manipulado sus vidas como marionetas en un hilo. El corazón de Esteban latía con fuerza, una mezcla de adrenalina y ansiedad recorriendo sus venas. Podía sentir la tensión acumulándose, una fuerza palpable que surgía entre ellos, encendiendo una feroz determinación dentro de él. En los días previos a la confrontación, Esteban e Isabel habían reunido a sus aliados. Javier se había convertido en un activo crucial, utilizando sus conexiones para reunir apoyo de inversores que creían en la visión y la integridad de Esteban. Juntos, formaron un frente unido, una coalición de individuos que habían sido testigos de la traición de Gabriel y estaban dispuestos a enfrentarlo. Era un grupo diverso, cada miembro aportando sus fortalezas únicas, algunos con experiencia financiera, otros con perspicacia legal, y unos pocos que simplemente tenían el valor de confrontar a un hombre en quien alguna vez habían confiado. Isabel, también, encontró su voz dentro de esta alianza. Nunca había subestimado sus propias capacidades, pero el fuego encendido por su compromiso con Esteban avivó un nuevo nivel de confianza. En las reuniones, se afirmaba, contribuyendo con ideas y estrategias que demostraban su experiencia. No era simplemente la socia de Esteban, era una fuerza por derecho propio, lista para desafiar las barreras que alguna vez parecieron insuperables. Con cada presentación, sentía que el peso de sus fracasos pasados se levantaba, reemplazado por un profundo sentido de propósito. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del juicio final, la duda se coló. Esteban se encontró cuestionando si realmente estaba preparado para lo que estaba por venir. Los recuerdos de sus fracasos anteriores danzaban en su mente, burlándose de él con el espectro de la derrota. Había construido su empresa desde cero, pero la traición de Gabriel había sacudido los cimientos mismos de su confianza. En momentos de quietud,
Luchaba con el miedo de convertirse en el hombre que una vez fue, perdido e inseguro, nublado por la incertidumbre. Isabel percibió su tormento. Una noche, mientras practicaban su presentación, ella se detuvo, su expresión suavizándose. Esteban, te veo luchar. Recuerda por qué estamos haciendo esto. No se trata solo de la empresa, se trata de recuperar nuestra narrativa. Hemos llegado demasiado lejos para dejar que el miedo dicte nuestras decisiones. Sus palabras flotaron en el aire, un salvavidas que lo sacó del precipicio de la duda. Javier, también, desempeñó un papel vital en reforzar su determinación. Había enfrentado adversidades antes, y sus historias de perseverancia los inspiraron a ambos. No estás solo en esto, les recordó. Estamos en esto juntos. Gabriel puede haber jugado su mano, pero tenemos la verdad de nuestro lado. Que eso sea tu fuerza. A medida que amanecía el día de la confrontación, la atmósfera chisporroteaba de tensión. Esteban e Isabel llegaron a la sala de conferencias, un gran espacio zumbando con la energía de sus seguidores. La sala estaba llena de rostros familiares, amigos, aliados e inversores que habían elegido estar con ellos. El corazón de Esteban latía con fuerza mientras miraba alrededor de la sala, sintiendo la solidaridad de su propósito compartido. Pero cuando Gabriel entró, el ambiente cambió. Vestido impecablemente, exudaba confianza, un contraste marcado con la incertidumbre que giraba dentro de Esteban. Una sutil sonrisa se dibujó en las comisuras de la boca de Gabriel mientras observaba la sala, un depredador entre presas. Esteban sintió un torrente de ira. Este hombre lo había traicionado, distorsionado la narrativa de su vida, y, sin embargo, allí estaba, aparentemente imperturbable. La reunión comenzó, y Esteban respiró hondo, centrándose. Se recordó a sí mismo las palabras de Isabel, el aliento de Javier. No se trataba solo de negocios, se trataba de recuperar sus vidas. La evidencia que habían reunido era condenatoria, y mientras comenzaba a hablar, sintió el apoyo de sus aliados reforzando su determinación. Pero entonces, justo cuando estaba ganando impulso, surgió un detalle inesperado. Una de sus aliadas, una abogada de aguda inteligencia llamada Mariana, habló, revelando una impactante información. Acabo de recibir noticias de que Gabriel ha estado en conversaciones con un gran inversor a sus espaldas. Está intentando asegurar financiamiento para una empresa competidora, utilizando las mismas estrategias de las que te ha acusado. La sala cayó en silencio, el peso de la revelación hundiéndose. La estrategia de Gabriel era más furtiva de lo que habían anticipado. Las emociones de Esteban se agitaron, ira, traición e incredulidad. Era claro que las apuestas habían aumentado exponencialmente. Gabriel no era solo un rival, era una amenaza que podría destruir todo lo que habían construido. Sin embargo, dentro del caos de emociones, surgió una nueva claridad. No solo estaban defendiendo su empresa, estaban luchando por sus vidas, sus sueños y su futuro. En ese momento, Esteban sintió los últimos vestigios de duda evaporarse. Miró a Isabel, quien asintió con ánimo, sus ojos brillando con determinación. Juntos, habían enfrentado la oscuridad y emergido más fuertes. Sacó fuerza de la comunidad que los rodeaba, un tapiz de apoyo tejido a partir de luchas y aspiraciones compartidas. A medida que la confrontación se intensificaba, se hizo evidente que Gabriel subestimaba la fuerza de su alianza. Esteban se erguía, enfrentando a Gabriel con una determinación inquebrantable. Puedes pensar que puedes manipular la narrativa, pero la verdad está de nuestro lado. Tenemos la evidencia y el apoyo de quienes creen en nosotros. Con cada palabra, la tensión en la sala cambió. Los aliados que se habían reunido alrededor de Esteban e Isabel comenzaron a hablar, compartiendo sus propias historias de traición y resiliencia. Mariana, con su experiencia legal, expuso las implicaciones de las acciones de Gabriel, desmantelando efectivamente sus argumentos. Esteban sintió una oleada de exhilaración mientras la marea cambiaba. La confrontación alcanzó su punto máximo, y mientras Esteban enfrentaba a Gabriel, se dio cuenta de que esto no se trataba meramente de negocios. Era la culminación de todo por lo que habían luchado, cada duda conquistada, cada sacrificio realizado. Las apuestas nunca habían sido tan altas, pero no estaban solos. Habían forjado un vínculo inquebrantable,
una asociación que trascendía sus miedos individuales. En los momentos finales de la confrontación, la bravata de Gabriel comenzó a agrietarse. La sonrisa se desvaneció de su rostro al darse cuenta de la profundidad de su determinación. Esteban pudo ver el cambio en la sala, los aliados uniéndose detrás de ellos, listos para apoyar su lucha. A medida que el polvo se asentaba, Esteban sintió una sensación de liberación que lo envolvía. Habían enfrentado la traición, pero también habían encontrado fuerza en su unidad. La confrontación no solo había sido acerca de recuperar su empresa, había sido sobre reafirmar su compromiso entre ellos y sus sueños. La finalización del momento colgaba en el aire, cargada con la promesa de un nuevo comienzo. Esteban e Isabel estaban juntos, listos para abrazar lo que viniera, fortalecidos por las lecciones aprendidas y los lazos forjados en el fuego de la adversidad. Ya no solo luchaban por sobrevivir, estaban prosperando, con las manos entrelazadas, listos para recuperar su narrativa y avanzar con valentía hacia el futuro. A medida que la tensión en la sala de conferencias alcanzaba un punto álgido, Esteban sintió el peso del mundo presionando sobre él. Gabriel, una vez mentor y aliado, ahora estaba al otro lado de la mesa como un oscuro espectro, su actitud confiada quebrándose bajo la creciente intensidad de la confrontación. Las apuestas nunca habían sido tan altas. No solo estaba en riesgo su empresa, sino la esencia misma de sus sueños y aspiraciones pendía en la balanza. El corazón de Esteban latía con fuerza mientras recordaba el camino que los había llevado a este momento, las noches en vela dedicadas a la estrategia con Isabel, las innumerables reuniones con Javier y sus aliados, y el apoyo inquebrantable que habían recibido de amigos e inversionistas por igual. Cada experiencia había sido un ladrillo en los cimientos de su determinación, reforzando la creencia de que podían recuperar su narrativa del agarre de un hombre que había buscado destruirla. La revelación de Mariana sobre los tratos deshonestos de Gabriel había cambiado la dinámica en la sala. Los aliados se unieron detrás de Esteban e Isabel, sus voces elevándose en solidaridad mientras comenzaban a confrontar a Gabriel con las pruebas que habían recopilado meticulosamente. La atmósfera era eléctrica, cargada con la ira y determinación colectivas que resonaban a través de la multitud. Esteban sabía que debían aprovechar este momento, pero el peso de la duda aún persistía en su mente. «¡Basta!». La voz de Gabriel cortó el aire, impregnada de una furia latente. «¿Crees que pueden unirse y derribarme? No entiendes el juego que estás jugando, Esteban. He construido un imperio, y no dejaré que lo desmantelen con sus mezquinas quejas». En ese momento, Esteban sintió la familiar punzada de miedo que lo había perseguido desde la traición de Gabriel. La sombra del fracaso se cernía sobre él, amenazando con consumirlo. Pero luego recordó las palabras de Isabel. Su lucha no era solo por la empresa, era por sus vidas, sus identidades, su futuro. Respiró hondo, aterrizando en el conocimiento de que no estaban solos. Habían forjado una alianza, una que estaba basada en la confianza, las luchas compartidas y la incansable búsqueda de justicia. «Gabriel», dijo Esteban, su voz firme a pesar de la tormenta dentro de él. «Esto no es solo un asunto de negocios. Se trata de integridad. Has utilizado la manipulación y el engaño para socavar todo lo que hemos construido. Puedes pensar que eres invencible, pero has subestimado la fuerza de aquellos a quienes has agraviado». La tensión chisporroteó en el aire mientras pronunciaba sus palabras, la sala colgando de cada sílaba. Miró a Isabel, que estaba a su lado, sus ojos llenos de un fuego inquebrantable. Ella se había transformado de una socia solidaria en una fuerza formidable, y Esteban sacó fuerza de su presencia. Juntos, encarnaban la resiliencia, un testimonio de su compromiso inquebrantable de luchar por lo que era correcto. La expresión de Gabriel cambió, un destello de incertidumbre cruzando sus rasgos mientras varios aliados se unían, amplificando las palabras de Esteban con sus propias historias de traición y resiliencia. Javier habló apasionadamente sobre los valores que una vez compartieron, mientras la experiencia legal de Mariana desmantelaba la fachada que Gabriel había construido a su alrededor. Esteban pudo ver cómo la marea cambiaba. La sala ya no era un campo de batalla de miedo, sino un santuario de solidaridad. Pero justo cuando parecía que la victoria estaba al alcance, la sonrisa de Gabriel regresó, un destello calculado en su ojo. ¿Crees que esto ha terminado? Yo tengo las cartas, y no me rendiré sin luchar. Eres ingenuo al pensar que esto se trata solo de tu pequeño grupo.
Tengo conexiones, personas que me respaldarán. Los aplastaré a todos. El corazón de Esteban se hundió momentáneamente. La amenaza era real, y la influencia de Gabriel era grande. Pero luego recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de este viaje, la importancia de la unidad, el poder de la verdad y la fuerza que proviene de la vulnerabilidad. Esto no era solo sobre confrontar a un enemigo, se trataba de mantenerse firme en sus creencias y valores. Entonces, pongamos las cartas sobre la mesa, respondió Esteban, su voz elevándose por encima del caos. Traigamos a tus supuestos aliados a esta sala y dejemos que vean la verdad de quién eres. Tenemos las pruebas para respaldar nuestras afirmaciones, y no tenemos miedo de exponerte por lo que realmente eres. El desafío colgó en el aire, y por un momento, la tensión se tensó más, como un resorte listo para estallar. Gabriel dudó, su bravura tambaleándose a medida que la realidad de la situación le llegó. Ya no era el titiritero, era un hombre enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. La sala estalló en un coro de acuerdos mientras los aliados expresaban su apoyo a la propuesta de Esteban. La fachada de Gabriel comenzó a romperse, revelando la desesperación que acechaba bajo su pulido exterior. Esteban sintió un torrente de adrenalina recorrerlo. Este era su momento de verdad, la acción decisiva que podría cambiarlo todo. A medida que la confrontación se intensificaba, la voz de Gabriel se volvía más frenética. «Estás cometiendo un error. Te arrepentirás de esto». Pero Esteban se mantuvo firme, impulsado por el apoyo inquebrantable de quienes lo rodeaban. Sintió la fuerza colectiva de sus aliados, una poderosa fuerza que reforzó su determinación. Al final, la capacidad de Esteban para enfrentar su mayor desafío, tanto externo como interno, se convirtió en un momento definitorio. Él había enfrentado sus miedos, ingresado a la arena con valentía y se había negado a permitir que las sombras de la traición dictaran su futuro. El peso emocional de la confrontación brotó de él, dejando atrás una sensación de liberación mientras su verdad resonaba en toda la sala. Cuando los últimos ecos de la confrontación se desvanecieron, Esteban sintió una profunda sensación de cierre que lo envolvía. Habían enfrentado la oscuridad juntos, y a medida que el polvo se asentaba, se hizo evidente que habían emergido más fuertes, unidos por los lazos forjados en la adversidad. La influencia de Gabriel ya no tendría poder sobre ellos, habían recuperado su narrativa, y con ella, su poder. El impacto emocional se propagó por la sala, una mezcla de alivio, triunfo y renovada esperanza. Esteban miró a Isabel, quien sonreía con orgullo, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. No solo habían confrontado su mayor obstáculo, sino que también habían solidificado su asociación de una manera que trascendía sus miedos individuales. En ese momento, Esteban se dio cuenta de que la confrontación había sido más que una batalla contra Gabriel, había sido un viaje de autodescubrimiento, un testimonio de la fuerza de la amistad y el poder de la solidaridad. No solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado, listos para abrazar el futuro con una nueva confianza y resiliencia. Al entrar a la luz de un nuevo comienzo, Esteban e Isabel sabían que ya no estaban definidos por las sombras de la traición. Habían tomado una posición decisiva, y al hacerlo, habían redefinido sus caminos, listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara con valentía y determinación. A medida que el polvo se asentaba en la sala de conferencias, ocurrió un cambio palpable. El aire, una vez cargado de tensión, se transformó en un espacio cargado de alivio y triunfo. Esteban tomó un momento para absorber las secuelas de la confrontación, mirando a su alrededor las caras de sus aliados, Isabel, Javier, Mariana y los demás, que habían luchado a su lado. Ya no eran solo colegas o amigos, eran un frente unido, forjado en el fuego de la adversidad, sus lazos fortalecidos por la experiencia compartida de enfrentarse a la tiranía de Gabriel. Las consecuencias inmediatas de su postura fueron profundas. Gabriel, despojado de su poder e influencia, había retrocedido en silencio, su bravura hecha añicos. La evidencia que habían presentado no solo mancharía su reputación, sino que también reuniría apoyo de aquellos que alguna vez habían cerrado los ojos a sus manipulaciones. Esteban ya podía vislumbrar el efecto dominó de sus acciones. Las conversaciones se propagarían a través de la industria y se buscarían aliados para asegurar que la integridad prevaleciera sobre el engaño. Al salir de la sala de conferencias, Esteban sintió una oleada de euforia mezclada con agotamiento. Isabel caminaba a su lado,
su mano deslizándose en la suya. La calidez de su toque lo ancló, recordándole que habían resistido la tormenta juntos. En ese momento, se dio cuenta de cuánto había crecido, no solo como líder, sino como socio. Había enfrentado sus miedos y tomado acción decisiva, pero fue su inquebrantable creencia en su causa la que alimentó su valentía. Más tarde esa noche, mientras se reunían para una pequeña celebración en un café cercano, la atmósfera era de camaradería y esperanza. Javier levantó una copa, su voz resonando con entusiasmo. A los nuevos comienzos. Hemos tomado una postura, y juntos, construiremos algo mejor. La risa estalló, y Esteban sintió una profunda sensación de pertenencia. Ya no estaban solo luchando contra un enemigo común, estaban construyendo un futuro basado en valores compartidos y respeto mutuo. Esteban se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que los había llevado a este punto. Pensó en las noches sin dormir, los momentos de duda y la traición que casi lo aplastó. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, había descubierto una resiliencia que nunca supo que poseía. Las lecciones aprendidas durante este tiempo tumultuoso estaban grabadas en su ser, la importancia de la integridad, el poder de la solidaridad y la necesidad de mantenerse firme en sus creencias. A medida que la celebración continuaba, Esteban notó cómo las dinámicas entre sus aliados habían cambiado. Javier, que alguna vez había dudado en expresar sus opiniones, ahora hablaba con confianza, inspirando a otros a compartir sus pensamientos. Mariana, antes una observadora, se había convertido en una figura clave en su lucha por la justicia, su experiencia legal resultando invaluable. La evolución de sus trayectorias era un testimonio del poder de la colaboración y el propósito compartido, cada individuo asumiendo su propia fortaleza. Isabel captó su mirada, sus ojos brillando de orgullo. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Esteban sintió su corazón hincharse con sus palabras. El viaje había puesto a prueba su asociación, pero también había profundizado su conexión. Habían enfrentado la oscuridad juntos, y ahora estaban al borde de una brillante nueva era. A medida que la noche avanzaba, Esteban sintió una sensación de claridad envolverlo. Entendió que su lucha no era simplemente por recuperar su empresa, se trataba de crear un legado de integridad y empoderamiento. Habían desafiado las normas establecidas de su industria, y al hacerlo, habían inspirado a otros a hacer lo mismo. El efecto dominó de sus acciones se extendería mucho más allá de las paredes de su empresa, fomentando una cultura de transparencia y responsabilidad. En las semanas siguientes, mientras el polvo seguía asentándose, Esteban, Isabel y sus aliados se pusieron a trabajar para reconstruir lo que había sido manchado. Implementaron nuevas políticas que priorizaban las prácticas éticas y la transparencia, asegurando que su empresa nunca más cayera víctima de las manipulaciones de una visión singular. Se acercaron a su comunidad, compartiendo su historia e invitando a otros a unirse a su viaje. Esta no era solo su lucha, era un movimiento para aquellos que se habían sentido impotentes ante la corrupción. Esteban a menudo se encontraba reflexionando sobre los cambios dentro de él. El viaje había sido transformador, remodelando su comprensión del liderazgo y la responsabilidad. Había aprendido a abrazar la vulnerabilidad, reconociendo que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de miedo, sino en el coraje de enfrentarlo. Con cada día que pasaba, se sentía más preparado para navegar las complejidades de la vida y los negocios, listo para enfrentar los desafíos que inevitablemente surgirían. A medida que los meses avanzaban, el impacto de sus acciones reverberaba en la industria. Otras empresas comenzaron a adoptar prácticas similares, inspiradas por el coraje mostrado por Esteban y sus aliados. La narrativa en torno a la transparencia y el liderazgo ético ganaba impulso, desafiando el status quo y empoderando a las personas para alzar la voz contra la injusticia. Esteban se dio cuenta de que, aunque su confrontación con Gabriel había sido un momento clave, era solo el comienzo de un movimiento mucho más grande. En momentos de reflexión silenciosa, Esteban se encontraba contemplando las lecciones que había absorbido en el camino. Comprendió que el fracaso no era el final, sino una oportunidad para el crecimiento. La traición que había experimentado había sido dolorosa, pero también había alimentado su determinación de crear un futuro mejor, no solo para él, sino para todos los que habían sido marginados por la avaricia y la ambición de otros. A medida que el sol se ponía en otro día,
Esteban sintió una profunda sensación de gratitud inundarlo. Había sobrevivido a la tormenta y emergido más fuerte, rodeado de aliados que se habían convertido en familia. Su viaje no solo había remodelado sus vidas, sino que también había sentado las bases para un futuro más brillante, un futuro donde los valores y la integridad prevalecían sobre la ambición y el engaño. En las semanas siguientes, Esteban e Isabel exploraron las posibilidades que se presentaban. Con su nueva confianza, comenzaron a generar ideas para proyectos innovadores que se alinearan con su visión de una industria transparente y equitativa. Entendieron que su trabajo tenía el poder de inspirar el cambio y estaban decididos a hacer un impacto significativo. El vínculo entre Esteban e Isabel se profundizó mientras navegaban juntos este nuevo capítulo. Celebraron cada pequeña victoria, extrayendo fortaleza el uno del otro mientras avanzaban. Su asociación había florecido en una poderosa alianza, una que los impulsaría hacia sus sueños y aspiraciones compartidos. Mientras estaban juntos, mirando el horizonte lleno de posibilidades, Esteban sintió una abrumadora sensación de esperanza. Habían enfrentado su hora más oscura y emergido victoriosos, listos para abrazar el futuro con corazones abiertos y una resolución inquebrantable. El viaje había estado lleno de desafíos, pero también había sido un testimonio del poder de la amistad, el coraje y la búsqueda incansable de la justicia. Ya no estaban definidos por la traición, habían reclamado su narrativa y estaban listos para escribir el próximo capítulo de su historia juntos. A medida que los meses avanzaban, Esteban se encontró al timón de una nueva era dentro de la empresa. Con cada iniciativa que lanzaban, cada política que implementaban, sentía el profundo impacto de sus esfuerzos colectivos. La organización, que una vez estuvo fracturada, era ahora un faro de integridad, un modelo para que otros emularan. La sensación de propósito recorría su ser, impulsándolo hacia adelante con la creencia de que no solo estaban cambiando su empresa, estaban alterando el mismo tejido de su industria. En una fresca mañana, Esteban e Isabel estaban juntos en la sede, listos para presentar su último proyecto, un programa de alcance comunitario destinado a empoderar voces marginadas dentro de la industria. La emoción era palpable, y al mirar a los empleados reunidos, vio no solo rostros, sino una familia unida por valores compartidos. Habían llegado tan lejos, y no podía evitar sentir un aumento de orgullo. Isabel, irradiando confianza, se acercó más a él. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó, sus ojos reflejando una chispeante esperanza. Asintió, su corazón se expandía. Juntos, habían convertido un momento de traición en un poderoso movimiento por el cambio. El viaje no solo había remodelado su visión de liderazgo, sino que también había profundizado su vínculo de maneras que nunca había anticipado. Al presentar su iniciativa, quedó claro que las ondas de su coraje se habían extendido más allá de las paredes de su empresa. Periodistas de toda la industria habían venido a cubrir el evento, y Esteban podía sentir la emoción en el aire. Estaban listos para contar su historia, no solo de resistencia, sino de renovación y esperanza. Cada palabra pronunciada era un testimonio del poder de la solidaridad, resonando con aquellos que durante mucho tiempo se habían sentido silenciados. En las semanas que siguieron, el programa de alcance floreció en una vibrante comunidad de innovadores y soñadores, ansiosos por compartir sus experiencias e ideas. Esteban observó cómo individuos que alguna vez se sintieron marginados comenzaban a empoderarse, abogando por prácticas éticas y fomentando una cultura de inclusión. Era como si la esencia misma de su lucha hubiera encendido una llama de cambio que no podía ser apagada. Reflexionando sobre estos acontecimientos, Esteban sintió una profunda gratitud. Había enfrentado los rincones más oscuros de la traición y había emergido hacia la luz, no solo reclamando su narrativa, sino también inspirando a otros a hacer lo mismo. Su viaje se había convertido en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, la unidad podía allanar el camino hacia la justicia y la transformación. Isabel a menudo estaba a su lado durante esos momentos de reflexión, su presencia un recordatorio reconfortante de su propósito compartido. «Hicimos esto juntos», diría, su voz llena de calidez. «Y podemos seguir haciéndolo». El amor que había florecido entre ellos estaba arraigado en el respeto mutuo y una visión compartida de un mundo donde prevaleciera la integridad. Era una asociación que trascendía los desafíos que habían enfrentado, reforzando su compromiso el uno con el otro y con la causa mayor.
A medida que el sol se ponía en otro día exitoso, Esteban se encontró cautivado por la vista desde la ventana de su oficina. La ciudad se extendía bajo él, viva con la promesa de nuevos comienzos. Pensó en las lecciones aprendidas, que la verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad, que cada contratiempo es una oportunidad para renacer y que los lazos formados en el crisol de la adversidad pueden crear alianzas inquebrantables. En ese momento de tranquila reflexión, Esteban se dio cuenta de que la lucha por la justicia no era simplemente un capítulo en su historia, era la esencia misma de esta. Visualizó un futuro rebosante de posibilidades, donde cada individuo tuviera voz y la integridad fuera la piedra angular del éxito. Sintió una abrumadora sensación de esperanza invadirlo, una que era contagiosa, extendiéndose a todos los que estaban a su alrededor. Al volverse para salir de su oficina, Esteban sintió un impulso de determinación. Habían puesto las bases para un legado construido sobre valores y empoderamiento, y estaba listo para seguir adelante. Con Isabel a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier desafío que los esperara, firmes en su compromiso de crear un mundo más brillante e inclusivo. Al día siguiente, mientras Esteban e Isabel se preparaban para dirigirse a un grupo de líderes de la industria, sintió un sentido de propósito que eclipsaba todas las dudas anteriores. Estaban al borde del cambio, listos para inspirar a otros a unirse a su movimiento. Juntos, no solo abogaban por un nuevo modelo de negocio, estaban encendiendo una revolución de compasión e integridad. Los aplausos que siguieron a su presentación no solo eran un reconocimiento a su arduo trabajo, era una celebración de la resiliencia que los había llevado a este punto. El corazón de Esteban se llenó de orgullo al mirar los rostros de sus aliados, cada uno un testimonio del poder de la colaboración y los sueños compartidos. Al concluir el evento, Esteban sintió una conexión profunda con la audiencia. Su viaje había resonado con muchos, y sabía que el impacto de sus acciones se extendería mucho más allá de lo que podían imaginar. Habían encendido una chispa de esperanza en un mundo que a menudo se sentía ensombrecido por el cinismo. En ese momento, comprendió el verdadero peso de su historia. No se trataba solo de superar la traición o recuperar una empresa, se trataba de la fuerza colectiva encontrada en la unidad, el poder de defender lo que es correcto, y la profunda creencia de que el cambio es posible cuando las personas se unen con una visión compartida. Mientras Esteban e Isabel salían a las calles bulliciosas, de la mano, sintió una abrumadora gratitud por el viaje que habían compartido. Habían enfrentado la tormenta y emergido más fuertes, listos para abrazar lo que les esperaba. El futuro estaba lleno de promesas, y estaba emocionado de explorarlo, juntos. Este viaje no solo había transformado sus vidas, sino que también había inspirado a innumerables otros a levantarse, recuperar sus narrativas y luchar contra la injusticia. Esteban se dio cuenta de que se habían convertido en parte de algo mucho más grande, un movimiento que celebraba la integridad, el empoderamiento y la creencia de que cada voz importa. «Sigamos adelante», dijo Esteban, mirando a los ojos de Isabel, llenos de determinación. «Hay mucho más por hacer». Con una sonrisa compartida y corazones llenos de esperanza, dieron un paso hacia lo desconocido, preparados para escribir el próximo capítulo de su historia, una historia de resiliencia, amor y la inquebrantable creencia en un mañana mejor. Y así, el viaje continuó, un testimonio del poder de la unidad y el espíritu perdurable de aquellos que se atreven a soñar. En un mundo a menudo lleno de desafíos, Esteban e Isabel se erguían como faros de esperanza, listos para inspirar el cambio y crear un legado de amor e integridad que perduraría por generaciones.